Ahora vamos a ver lo que es el reactivo límite y reactivo en exceso. Bien, en realidad, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el reactivo límite y el reactivo en exceso? Cuando tenemos nosotros una reacción química, fíjense este caso, mientras admitimos a sus compañeros, dice, calcular los gramos de cloruro de sodio, vamos a seguir admitiendo, cuando se hace reaccionar 20 gramos de cloro con 10 gramos de sodio según la siguiente reacción. Bien, nosotros tenemos acá una reacción química. Los componentes que tenemos acá a la izquierda los llamamos reactivos. Y los que están a la derecha, en este caso solamente el cloruro de sodio, son los productos. Bien, entonces una reacción química, para decirlo así en palabras sencillitas, es como una receta que debe darse en una cantidad bien definida. ¿Qué quiere decir eso? Si calculamos, vamos a seguir admitiendo que siguen ingresando sus compañeros. Ya. Ay, no me deja, a ver, siguen ingresando. Ya, por ejemplo, fíjense que nosotros necesitamos, si tenemos 46 gramos de sodio, necesitamos para que reaccionen estos 46 gramos de sodio, necesitamos sí o sí 71 gramos de cloro. ¿De dónde salen estos gramos de sodio y de dónde salen estos gramos de cloro? De sus respectivos pesos moleculares, ¿no? Sabemos que el sodio es 23 por 2 es 46, el cloro es 35.5 por 2 porque es molecular, es 71. Es decir, que sí o sí necesitamos 46 de sodio y 71 gramos de cloro. O podemos tener el doble, el triple, o la mitad, la cuarta parte, pero en esa misma proporción. En esa misma proporción. Es como la receta. Es como una receta. Nosotros necesitamos 46 gramos de sodio y 71 gramos de cloro. En esa proporción, ya podrá ser el doble del uno y el doble del otro, podrá ser el triple del uno y el triple del otro, pero en esta proporción sí o sí tiene que estar. Bien, entonces en este caso nos dan así en forma aleatoria 20 gramos de... Dayana, pues tenés mi calculadora A ver, arriba. micrófono, Arriba. chicos. Doña Dayana, su micrófono. Bien, entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Allá. En este caso nos dieron 20 gramos de cloro y 10 gramos de sodio. Ahora, pero como nosotros ya tenemos una relación aquí en la que va a reaccionar en cuanto a sus pesos, puede ser que si hacemos reaccionar los dos, mezclamos el cloro y mezclamos el sodio, va a haber un compuesto que se va a acabar primero, ¿no? Porque está en función a estas cantidades como si fueran una receta. Si vamos a usar la mitad de sodio, debemos usar la mitad de cloro. Si usamos la cuarta parte de sodio, necesitamos la cuarta parte de cloro. Entonces, como aquí nos dan 20 gramos de cloro y nos dan 10 gramos de sodio, lo juntamos y que reaccionen tal como está esta reacción de acá. Pero puede ser que uno de ellos se acabe primero. Entonces, ese que se acaba primero, lo llamamos reactivo límite. ¿Por qué reactivo límite? Porque como se acabó uno de los dos ingredientes, pues, es decir, uno de los dos reactivos, el que se acaba primero va a provocar que la reacción termine, se acaba ahí porque ya no hay más ingredientes, por más que sobre del otro ingrediente o del otro reactivo, pero como ya no hay uno de ellos, ya no se puede llevar a cabo la reacción. Entonces, ese que se acaba primero, que es el que le pone fin a la reacción, es el que llamamos reactivo límite. Y el otro, del cual sobra todavía, lo llamamos reactivo en exceso. La pregunta es aquí entonces, si tenemos esta reacción química con sus respectivos pesos moleculares, que en realidad representan, como les decía, como una receta, y tenemos de cada uno de los dos reactivos una determinada cantidad, lo mezclamos y que reaccione. Uno de ellos se va a quedar primero. Lo que queremos saber es justamente cuál es ese que se acaba primero, cuál es el reactivo límite, y obviamente del otro va a ser el reactivo en exceso. Y queremos saber cuánto sobra del otro entonces, una vez que la reacción se acaba, porque ya se acabó uno de los dos reactivos. Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Debemos calcular las fracciones molares. Fíjense que del sodio tenemos 10 gramos y del cloro tenemos 20 gramos. Eso es lo que nos dice el enunciado, es las cantidades reales que tenemos.
Bien, lo que debemos hacer nosotros para cada uno de los reactivos es dividir esa masa que tenemos, que es 10 gramos, dividirla entre el peso molecular que tenemos en la reacción, que es 46. 10 dividido entre 46 me da 0,2174. En el caso del cloro, tenemos 20 gramos y dividimos entre su peso molecular de la reacción, que es 71, y me da 0,2817. 0,2817. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es nuestro reactivo límite? Aquel que tenga la menor fracción molar. Fíjense que el sodio es 0,2174 y el cloro es 0,2817. El más pequeño es 0,2174. Lo que significa entonces el que tenga el valor más pequeño, la fracción molar más pequeña, será nuestro reactivo límite. Será el que se termina o se consume primero. Y por ende el otro, que será el cloro, será nuestro reactivo en exceso. Bien, lo que queremos saber es cuánto sobra del reactivo en exceso cuando llega hacia su final la reacción, porque obviamente el sodio, como es el reactivo límite, se termina, se consume todo. Por lo tanto, la reacción se detiene porque ya no hay más sodio, pero ha sobrado cloro. Queremos saber cuánto sobra de cloro entonces. Entonces, como ya sabemos que nuestro reactivo límite es el sodio y nuestro reactivo en exceso es el cloro, entonces decimos lo siguiente. Vamos a calcular el sobrante del reactivo en exceso. Y como les decía, es el cloro, porque el sodio es nuestro reactivo límite. Bien, entonces como el sodio es nuestro reactivo límite, es decir, es el que se va a consumir todo, pues nosotros tenemos 10 gramos de sodio. Trabajamos con el reactivo límite, porque se va a consumir todo, ¿no? Es el sodio. Tenemos 10 gramos de sodio. Entonces, la reacción que nos dice que cada vez que tengamos 46 gramos de sodio, vamos a necesitar también tener 71 gramos de cloro. Ah, muy bien. Entonces, gramos de sodio, y resulta que cuando nosotros gastemos los 10 gramos de sodio, que es nuestro reactivo límite, de cloro vamos a gastar 15,435. Pero ¿cuánto tenemos de cloro? Ojo, que de cloro tenemos 20 gramos. Entonces, ¿cuánto sobra de cloro? El sobrante. Bien, los 20 gramos que tenemos de cloro, menos lo que se gastó en la reacción para que se consuma todo el sodio, que es nuestro reactivo límite, el 15,435. Por lo tanto, el sobrante, es decir, una vez que la reacción se detiene porque se acabó todo el sodio, se acabaron los 10 gramos de sodio, ¿cuánto sobró del otro reactivo en exceso? Sobró 4,565. Bien, además de, bueno, antes de continuar, además de eso, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Cómo hemos encontrado el reactivo límite y cómo hemos encontrado el reactivo en exceso? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Ahora, también queremos calcular cuánto se produce de cloruro de sodio. Ah, bueno, entonces, ahora, la pregunta es la siguiente acá. Queremos hacer una relación, pero ¿cuánto tenemos de sodio? 10 gramos, que se consume todo. Que pudiéramos hacerlo nosotros con el sodio, con los 10 gramos que se consume, fíjense, 10 gramos de sodio, por cada 46 gramos que tenemos de sodio, ¿cuánto se obtiene de cloruro de sodio? 117, que es lo que lo colocamos acá, y obtenemos que de cloruro de sodio se obtiene 15,435. De cloruro de sodio. Pero, ¿y si quisiéramos hacerlo con el cloro? ¿Con qué valor trabajamos? ¿Con los 20 o con los 15? Con los 15, porque es lo que se consumió. Nosotros teníamos 20, pero ¿cuánto se consumió de cloro? 15. Eso si quisiéramos volver a calcular cuánto se produce de cloruro de sodio, pero queremos hacerlo con el cloro, entonces se consumió 15,435 gramos de cloro. Entonces, ¿qué nos dice la reacción? Que cada vez que nosotros gastamos 71 gramos de cloro, se obtienen 117 gramos de cloruro de sodio, que es lo que estamos colocando acá. Y fíjense que llegamos exactamente a la misma cantidad de cloruro de sodio. Es decir, podemos hacerlo por cualquier lado. Siempre teniendo cuidado que si utilizamos el reactivo en exceso, se debe usar la cantidad que realmente se está usando en la reacción, no lo que nos están dando. Nos están dando 20 de cloro y nos están dando 10 de sodio. Como el sodio es el reactivo límite, lo estamos gastando los 10 de sodio. Por eso es que trabajamos con los 10. Pero si queremos hacer el cálculo con el cloro, si bien nos están dando 20, pero no se están gastando los 20, se están gastando solamente 15,435 de cloro,
porque es nuestro reactivo en exceso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, vamos a otro ejercicio. Fíjense acá, dice, se hace reaccionar 5 moles de hidrógeno con 5 moles de oxígeno. ¿Qué nos pide? Determinemos el reactivo límite y cuánto de agua se formará y cuánto sobra del reactivo del que sobra del reactivo en exceso. Para eso nos dan la reacción, nos dan esta reacción química, ya está igualada. Y vamos a calcular los reactivos. ¿Qué hacemos primero? Fíjense que de hidrógeno tenemos 5 moles y de oxígeno tenemos también 5 moles. Entonces, perfecto. Vamos a hacer una relación de moles. Bien. Perdón, aquí está. Esto me adelanté sin querer. Bien. Fíjense que tenemos 5 moles de hidrógeno y tenemos 5 moles también de oxígeno. Pero según nuestra reacción, dice que cuando nosotros utilizamos 2 moles de hidrógeno, necesitamos 1 mol de oxígeno. Entonces aquí no estamos trabajando con los pesos moleculares, sino con la cantidad de moles. Por eso que 5 moles dividido según la reacción entre la cantidad de moles, que es 2, 5 moles de oxígeno dividido entre la cantidad de moles, que acá se sobreentiende que es 1. Fíjense que nos dio 2,5 para hidrógeno y nos dio 5 para oxígeno. ¿Por qué estamos trabajando con los moles, no con los pesos moleculares como hace rato? Porque los datos que nos dan no nos dan en moles, por ese motivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho hace rato? Que aquel que tenga la menor fracción, en este caso el hidrógeno, que es 2,5, porque del oxígeno salió 5, el que tenga la menor fracción es nuestro reactivo límite. ¿Qué quiere decir eso? Que el hidrógeno se acabó primero. Entonces ese se consume todo en nuestro reactivo límite. Y por ende, el oxígeno es nuestro reactivo en exceso. Queremos saber, pero ¿cuánto sobra de ese reactivo en exceso? Y además me están pidiendo que calculemos cuánto de agua se forma. Entonces, vamos a calcular cuánto se gasta entonces de oxígeno. Si sabemos que el oxígeno es nuestro reactivo en exceso, calculemos cuánto se gasta para saber cuánto es lo que nos sobra también. ¿Qué dice la reacción química? Fíjense que ¿por qué estamos usando aquí los 5 moles de hidrógeno? Porque el hidrógeno es nuestro reactivo límite, por lo tanto se va a gastar todo del hidrógeno. ¿Y cuántos son de hidrógeno? 5 moles. Bien, cuando tenemos 5 moles de hidrógeno, ¿qué nos dice la reacción química? Que por cada 2 moles de hidrógeno se necesita 1 mol de oxígeno. Es la información que colocamos acá. Moles de hidrógeno, y fíjense que cuando nosotros gastamos los 5 moles de hidrógeno, que es nuestro reactivo límite, del otro reactivo, que es nuestro reactivo en exceso, se gasta solamente 2,5. Ah, pero ¿cuánto teníamos de oxígeno? Ah, bueno, de oxígeno también era 5 moles, ¿no? Entonces, ¿cuánto sobra de oxígeno? 5 moles menos los 2,5 moles que se gasta. No, hay un sobrante del reactivo en exceso de 2,5. Es lo que sobra de oxígeno. Muy bien, con eso ya fíjense que se calculó, se determinó cuál era nuestro reactivo límite, cuál era el reactivo en exceso, cuánto sobra del reactivo en exceso, pero también nos piden que calculemos cuánto de agua se forma. Ahora bien, pero para calcular cuánto de agua se forma, ¿con qué cantidades trabajamos? Si queremos trabajar con el reactivo en exceso, el reactivo límite, que es el hidrógeno, trabajamos con los 5 moles de hidrógeno, porque como es nuestro reactivo límite, se va a gastar todo. Si queremos trabajar con el reactivo en exceso, nuestro reactivo en exceso es el oxígeno, ¿no? Pero no vamos a trabajar con los 5 moles de oxígeno, sino con lo que realmente participa en la reacción, que sabemos que es 2,5, es lo que se gastó en la reacción. Fíjense, ¿cuánto de agua se forma? Por un lado, si queremos trabajar con los hidrógenos, con los 5 moles de hidrógeno, porque es lo que realmente se gastó, ¿no? O sea, porque se gasta todo el reactivo límite. Entonces, y la reacción nos dice, fíjense acá, cuando tenemos 2 moles de hidrógeno, se obtienen 2 moles de agua. Es la información que estamos calculando acá. Por lo tanto, de agua se obtiene 5 moles. Ahora, pero eso sí trabajo con el hidrógeno. Porque si queremos, bueno, no hice el cálculo. De todas maneras, si quisiéramos trabajar no con el hidrógeno, con el oxígeno, y lo pueden ustedes verificar este cálculo,
no trabajaríamos con los 5 moles de oxígeno, sino con los 2,5 moles de oxígeno, que es lo que realmente reacciona. En realidad nos dieron 5 moles de hidrógeno y nos dieron 5 moles de oxígeno. Pero la reacción, ¿cómo se llevó a cabo? Se gastaron los 5 moles de hidrógeno y de oxígeno, ¿cuánto se gastaron? Acá está. 2,5 solamente. 2,5 moles de oxígeno se gastaron. Por eso que el hidrógeno es nuestro reactivo límite y el oxígeno es nuestro reactivo en exceso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Vamos a otro ejercicio. Bueno, dice, determinar el reactivo límite y los reactivos en exceso. Si se mezclan 220 gramos de bromuro de potasio, 60 gramos de permanganato de potasio y 200 gramos de ácido sulfúrico. Y tenemos la reacción química. Fíjense que aquí este ejercicio ya son 3 reactivos. 3 reactivos que tenemos. A veces yo uso un ejemplo un poquito, es como si fuera una receta. Esta reacción química funciona como si fuera una receta. ¿Y cuál es la receta? Los pesos moleculares. Fíjense, esta reacción, ¿cómo se da? Necesita 1196 gramos de este reactivo, 316 gramos de este y 784 gramos de esto. En las cantidades ideales para que reaccione todo y se acabe todo. Pero nosotros, ahora, podemos trabajar con la mitad o con el doble, con el triple, pero en esa misma proporción. En este caso, nosotros nos están dando una cantidad de cada uno de ellos. Entonces lo vamos a mezclar y va a empezar a reaccionar. ¿Cuándo se paraliza la reacción? Cuando uno de los ingredientes, y hablando químicamente, diríamos, mi mouse está, y hablando químicamente, diríamos, cuando uno de los reactivos se acabe. Si se acaba uno de los reactivos, se detiene la reacción, porque tienen que estar los 3 para que reaccionen. Basta que se acabe uno y ya la reacción se detiene. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es justamente eso, ver ahorita, en función a estas cantidades que nos están dando, cuál de los 3 es el reactivo límite. Como en este caso son 3 reactivos, uno de ellos es el reactivo límite y los otros 2 serán el reactivo en exceso. Entonces, primero determinemos cuál es nuestro reactivo límite y luego determinemos cuánto sobra de los otros reactivos en exceso. Bien, ¿qué hacemos? Fíjense que de bromuro de potasio tenemos 220 gramos, de permanganato de potasio tenemos 60 gramos y de ácido sulfúrico tenemos 200 gramos. ¿Qué hacíamos con estas cantidades? Tenemos que dividirlo entre estos pesos moleculares. Fíjense, para calcular las fracciones molares. Para el bromuro de potasio dividido entre 1190, para el permanganato de potasio dividido entre 316 y para el ácido sulfúrico dividido entre 784. De esa manera, vamos a admitir a sus compañeros, de esa manera hemos encontrado, fíjense, estas fracciones molares. Fíjense que para el bromuro de potasio es 0,1848, para el permanganato de potasio 0,1899 y para el ácido sulfúrico 0,2551. Habíamos dicho que aquel reactivo que tenga la menor fracción molar es nuestro reactivo límite. Si revisamos las 3 fracciones, la más pequeña es esta, 0,1848. Significa que ese reactivo es el que se acaba primero, por lo tanto es nuestro reactivo límite. Entonces nuestro reactivo límite efectivamente es el bromuro de potasio. Y por ende, los demás, en este caso el permanganato y el ácido sulfúrico, serían nuestros reactivos en exceso. El primero que se acaba es el bromuro de potasio. Se va a consumir todo el bromuro y ahí se detiene y se paraliza la reacción química. Se acaba, se termina, porque ya se acabó el bromuro de potasio. Y en ese momento queremos saber cuánto es lo que sobra de los otros reactivos, que serían los reactivos en exceso. Muy bien, vamos calculando entonces cuánto sobra de los otros reactivos, sabiendo que nuestro reactivo límite es el bromuro de potasio. Entonces diremos, sabemos que el permanganato de potasio será uno de los reactivos sobrantes y el ácido sulfúrico es el otro reactivo sobrante. Bueno, el bromuro de potasio, que es nuestro reactivo límite, se va a gastar todo. ¿Cuánto teníamos de bromuro de potasio? Acá está. 220 gramos tenemos. Y como es el reactivo límite, se va a consumir todo. Por eso que trabajamos con la cantidad que se tiene del reactivo límite, porque es el que se termina primero, es el que se consume todo.
Entonces decimos, si tenemos 220 gramos de bromuro de potasio, si es lo que se tiene, ¿qué nos dice la reacción? Para saber cuánto se consume de permanganato de potasio. La reacción dice que cada vez que tenga 1190 gramos de bromuro de potasio, de permanganato de potasio necesito 316 gramos. Es la información que hemos colocado acá, fíjense. Entonces, gramos de bromuro de potasio con gramos de bromuro de potasio se simplifica y resulta que estos 220 gramos de bromuro de potasio consumen de permanganato, consumen 58,42 gramos. Pero ¿cuánto teníamos de permanganato? Fíjense que de permanganato teníamos 60 gramos y solamente necesitamos 58,4. Entonces ahí hacemos una diferencia, esos 60 gramos que tenemos de permanganato de potasio, menos lo que se consumió de permanganato. Entonces en el momento que llega a su final la reacción, porque se consumió todo el reactivo límite, en ese momento, ¿cuánto sobra de permanganato de potasio, que es nuestro reactivo en exceso? Sobra 1,5798. Muy bien. Pero tenemos otro reactivo en exceso más, que es el ácido sulfúrico. Entonces, nuevamente, cuando se consume todo el bromuro de potasio, los 220 gramos que me dan de bromuro de potasio, que es mi reactivo límite, la reacción me dice que cada vez que tengo 1190 gramos de bromuro de potasio, de ácido sulfúrico necesito 784. Es la información que colocamos acá. Bromuro de potasio con bromuro de potasio simplifica. Entonces, en el momento que se consume todo este reactivo límite de ácido sulfúrico, se ha consumido 144 gramos, es un poquito. Pero ¿cuánto teníamos de ácido sulfúrico? Fíjense el enunciado. De ácido sulfúrico tenemos 200, pero solamente necesitamos 144, que está en exceso. Por lo tanto, en el momento que la reacción se detiene porque se consumió todo el reactivo límite, esos 200 gramos que tenemos de ácido sulfúrico, menos lo que realmente se gasta, que es 144, hay un sobrante o sobra, queda sin reaccionar. ¿Por qué queda sin reaccionar? Porque ya no hay bromuro de potasio, ya se acabó el reactivo límite. Sobra 55,0588. Fíjense que los dos reactivos en exceso, uno es el permanganato de potasio y el otro es el ácido sulfúrico. Tanto este 55 gramos de ácido sulfúrico, que es el sobrante del ácido, o como estos 1,5, que es el sobrante de permanganato de potasio, se quedan ahí sin reaccionar. ¿Por qué sin reaccionar? Vuelvo a repetir, porque ya se consumió, ya se acabó todo el bromuro de potasio, por lo tanto la reacción no puede continuar porque nos está faltando uno de los ingredientes o uno de los reactivos, para que se entienda. ¿Alguna pregunta, chicos? Una pregunta, ingeniero. Claro, dime. Buenos días, disculpe. ¿Siempre se trabaja en un lado en un miembro de la reacción o se puede trabajar en ambos? Muy buena pregunta la que haces, muy buena pregunta. Es que estamos hablando de los reactivos, es decir, de los ingredientes, y los ingredientes siempre están al lado izquierdo, al lado derecho ya son los productos, lo que se va a obtener. Entonces este reactivo, ese es el reactivo límite. Los reactivos, es decir, los ingredientes, para que me entiendan en palabras más sencillitas, los ingredientes que están al lado izquierdo. La reacción de los reactivos o los ingredientes te forma productos. Entonces acá se trabaja siempre con los reactivos. Es decir, en otras palabras, siempre con los compuestos que están a la izquierda. Esos son los reactivos. Los de la derecha son productos. Estamos viendo, les vuelvo a decir en palabras sencillitas, es como haciendo una tortita, ¿no? Se mete esto. Siguen haciendo más tortas. Ya no puedo porque se me acabó la maicena, se le acabó un ingrediente. En otras palabras, esos son reactivos, ¿no? Los reactivos se lleva a cabo la reacción y generan productos. Entonces, esto se hace siempre con los compuestos de la izquierda, con los reactivos. No sé si me dejé entender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos, sin miedo. Sin vergüenza, como dice. A ver, ok. Creo que hagamos uno más. Bueno, aquí. Resumen. Bueno, aquí hay un pequeño resumen que ya. Ya. Nuestro reactivo límite, ¿cuánto era? Era el bromuro de potasio.
Nuestros reactivos en exceso, ¿quiénes eran? El permanganato, ¿no? Del cual sobra 1,5798, y el otro reactivo en exceso era el ácido sulfúrico, del cual sobra 55,0588. Bien. Bien, a ver, aquí he hecho una pequeña jugadita, este ejercicio muy bonito, dándole continuidad al anterior. A ver, fíjense, ¿cómo quedamos en el ejercicio anterior? El reactivo límite era el bromuro de potasio, y aquí tenemos las cantidades que ha sobrado, ¿no? Del permanganato y el ácido sulfúrico. Yo les pregunto, chicos, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que la reacción continúe? ¿Qué habría que hacer? Añadir bromuro de potasio. Muy bien, excelente, perfecto, claro. Habría que agregar el nuevo, el reactivo límite que faltaba, agregar más bromuro de potasio, y otra vez se reactiva la reacción. Pero ¿qué tal si yo agarro y le agrego una cantidad sin calcular, y otra vez se va, en un momento se va a volver a detener la reacción porque se acabó uno de los reactivos? Pero ya no necesariamente va a ser por el bromuro de potasio, porque de repente le puedo agregar un poquito de bromuro de potasio y se va a acabar rapidito el bromuro de potasio. Como le puedo agregar harto, y más bien va a ser uno de los otros que se va a acabar, ya va a ser el permanganato, va a ser el ácido sulfúrico. Es decir, entonces aquí, ahí en este momento la reacción está detenida, porque ya no puede seguir, porque no hay bromuro de potasio, muy bien, y de permanganato tenemos esta cantidad y tenemos esta cantidad de ácido sulfúrico. Entonces, fíjense lo que dice acá. Una vez detenida la reacción, le voy a agregar 200 gramos de bromuro de potasio, le voy a agregar 100 gramos de permanganato de potasio, y voy a agregarle 50 gramos de ácido sulfúrico. Y la reacción va a empezar otra vez a trabajar, a trabajar, a trabajar. Ahora me pregunta, ¿y cuál es mi nuevo reactivo límite? ¿Podrá ser el primero, el mismo, como ahora podrá ser otro? ¿Y cuánto sobra? La vamos a reactivar la reacción nuevamente. Pero entonces, si la vamos a reactivar, calculemos en realidad cuánto tenemos de cada reactivo. ¿Qué quiere decir? En esta nueva mezcla de bromuro de potasio, ¿cuánto tenemos? Como era el reactivo límite, teníamos 0, ¿no? Y estamos agregándole 200. Entonces tenemos 200 gramos de bromuro de potasio. De permanganato nos había sobrado, fíjense, 1,5798, y le estamos agregando, dice, 100 gramos más. Por lo tanto, de permanganato de potasio tenemos 101,5798. Ahora, de ácido sulfúrico teníamos un sobrante de 55,0588 gramos acá, y le estamos agregando 50 gramos más. Perdón, chicos. Ya les decía, de ácido sulfúrico teníamos un sobrante de 55, y le estamos agregando 50 gramos más. Entonces, tenemos 105. ¿Estamos de acuerdo que estas serían las nuevas cantidades con las que va a empezar la reacción? Muy bien. Pues, se lleva de nuevo la reacción, pero calculemos de nuevo el reactivo límite. ¿Cómo hacíamos ese cálculo del reactivo límite? Calculando la fracción molar, ¿no? Dividiendo cada una de estas cantidades entre estos pesos moleculares. Muy bien. Empezando para el ácido sulfúrico, fíjense, 105,0588 dividido acá arriba entre 784 nos da una fracción molar de 0,1340. Para el bromuro de potasio, tenemos 200 gramos dividido entre su peso molecular, 1190, nos da una fracción de 0,1681. Y por último, para el permanganato de potasio, que tenemos 101,5798, dividido entre su peso molecular, 316, nos da 0,3215. Muy bien, ya están las nuevas fracciones molares. Ayúdenme a ustedes, chicos. ¿Cuál es el reactivo límite? Ácido sulfúrico. Muy bien, el que tiene la menor fracción molar. Con estas nuevas cantidades que hemos agregado, se va a llevar a cabo la reacción, pero el primero que se va a acabar es el ácido sulfúrico. Entonces ahora ya nuestro nuevo reactivo límite, una vez que hemos reactivado nuestra reacción, el ácido sulfúrico. Y los otros dos serán nuestros reactivos en exceso. Calculemos cuánto nos sobra de esos reactivos en exceso, sabiendo que el ácido sulfúrico es nuestro reactivo límite, que significa que se va a consumir todo el ácido sulfúrico.
¿Y cuánto tenemos de ácido sulfúrico? 105,0588. Es lo que tenemos de ácido sulfúrico. Y como es nuestro reactivo límite, se va a consumir todo. Entonces, aquí está justamente lo que les mencionaba. Vamos calculando el sobrante. Entonces, empecemos por el reactivo en exceso bromuro de potasio, ¿no? Porque ahora nuestro reactivo límite es el ácido sulfúrico. Entonces, como sabemos que el ácido sulfúrico es nuestro reactivo límite, se va a acabar todo el ácido sulfúrico. Pero de ácido sulfúrico, ¿cuánto tenemos? 105,0588. Se va a consumir todo. ¿Qué dice la reacción? Que cada vez que nosotros tenemos 784 gramos de ácido sulfúrico, de bromuro de potasio necesitamos 1190. Simplificamos, simplificamos. Y de bromuro de potasio se va a gastar 159,4642. Es lo que se va a gastar de bromuro de potasio. Pero ¿cuánto teníamos de bromuro de potasio? Vemos acá. De bromuro de potasio teníamos 200, ¿no? Entonces calculemos un sobrante. Estos 200 gramos que tenemos de bromuro de potasio, menos lo que realmente se gasta, que es 159, hay un sobrante de 40,5 gramos de bromuro de potasio. Eso es lo que sobra una vez que el reactivo límite, que es el ácido sulfúrico, se gasta completamente. Del otro reactivo en exceso, el permanganato de potasio. Bien, nuevamente, 105,05 gramos de ácido sulfúrico, que es el reactivo límite, que es el que se va a acabar todo. ¿Qué dice la reacción? Que cada vez que tenemos 184 gramos de ácido sulfúrico, de permanganato se necesita 316 gramos de permanganato. Es la información que colocamos acá. Gramo con gramo se va. Y fíjense que de ácido sulfúrico se va a gastar 42,3 gramos de permanganato de potasio, perdón, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos de permanganato de potasio? Veamos, de permanganato tenemos 101,5, acá está, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el sobrante? 101,5798 menos lo que realmente se gasta. Hay un sobrante, voy a ver esto, de 59 gramos y fracción de permanganato de potasio. Entonces, ordenando un poquito esto, ¿cuál era nuestro reactivo límite? El ácido sulfúrico. ¿Cuáles son nuestros reactivos en exceso? Por un lado, el bromuro de potasio y por otro lado, el permanganato de potasio. ¿Cuánto sobró de bromuro de potasio? 40,53. Lo estamos colocándolo acá. ¿Y cuánto sobró de permanganato de potasio? 42,34. No, perdón. 59,2347, que es el sobrante de permanganato de potasio. Muy bien. ¿Se entendió, chicos?